Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta William Garzón. Presidenta, muy buenas noches con todos los señores y señoras asambleístas. Un saludo especial también al país a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Quiero en primer lugar agradecer a los integrantes de la Comisión de Salud por el trabajo realizado, a sus equipos, a todos ustedes, compañeros y compañeras asambleístas, el aporte que llegó a la comisión en un momento determinado. Tengan la plena seguridad que ha contribuido para construir un mejor proyecto, que va y que es importante que el país lo sepa, que tiene más de 46 beneficios que hoy no tienen en la ley vigente, más de 46 beneficios en favor de cerca de 1 millón de usuarios que son parte de esta actividad. Decirle a la empresa privada que la Comisión tampoco ha descuidado el análisis de la sustentabilidad económica y financiera de las empresas, pero sí estamos convencidos que al pueblo ecuatoriano hay que decirle la verdad, que no hay que generar esa ola de información negativa que hemos visto en estos últimos días, que ha sido generada por la empresa privada. Por eso, señoras y señores asambleístas, es imperativo desechar el sinnúmero de prejuicios que de la manera más irresponsable se han puesto de manifiesto sobre las bondades de esta ley, que básicamente apuntan en 3 direcciones. La primera, la regulación estatal que debe existir sobre las actividades empresariales, que con el régimen legal que hoy se deroga permitía liberalidad, arbitrariedad y abuso. En segundo lugar, precautelar los derechos de los usuarios alrededor de las prohibiciones de una serie de exclusiones que también se convertían en abuso por parte de ciertas empresas. Exclusiones en razón de la edad, exclusiones en razón del estado gestacional de la mujer, exclusiones en razón de una preexistencia, exclusiones por la siniestralidad en un determinado usuario, exclusiones por la discapacidad que pueda tener un determinado usuario. Y en tercer lugar, la sustentabilidad económica y financiera de las empresas, propiciando la libre competencia sobre la base de la calidad, de la eficiencia y de la eficacia de los servicios sanitarios ofertados, y también garantizando el cumplimiento de las relaciones contractuales. Siguiente, por favor. Siguiente. Básicamente, la objeción parcial del señor presidente se centra en 14 artículos objetados. La gran mayoría de ellos, 9 de ellos, hablan sobre la temática de las competencias, del artículo 17, 18, 23, 24, 29, 47, 48, 52 y la disposición transitoria octava. Todos estos artículos hablan sobre la competencia que esta Asamblea Nacional le había otorgado a la Autoridad Sanitaria Nacional. Sin embargo, el señor presidente considera que estas competencias deben ser trasladadas a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Lo importante, ecuatorianos y ecuatorianas, es que exista el control por parte del Estado para estas empresas que nunca la han tenido. Otro tema lo encontramos en el artículo 33 sobre la prohibición de exclusión por edad, la ampliación del plazo para notificar al usuario prestaciones no cubiertas o que excedan el monto de cobertura que está en el numeral 3 del artículo 35, la eliminación de la obligación de compañías de controlar en modalidad cerrada estándares de calidad y acreditaciones de prestadores del servicio de salud en el numeral 8 del artículo 35, el orden de predación de pagos que está en la disposición general quinta, la ampliación del plazo para adecuación societaria que está en la disposición transitoria tercera y la aprobación de cláusulas obligatorias y prohibidas en los contratos que se encuentra en la disposición transitoria octava. En el artículo 16 ustedes tienen en la columna del lado izquierdo el texto aprobado por la Asamblea Nacional, en el lado derecho el texto del veto y en rojo
el veto del señor presidente, lo que hace es precisar lo que la Asamblea Nacional aprobó en el segundo debate: la cautela de derechos de los asegurados en el proceso de liquidación de las compañías de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica se amparará en lo previsto en el capítulo 2 del título 2, en rojo, del libro tercero, que es lo que incluye el señor presidente, del Código Orgánico Monetario Financiero. Esto es una observación, una objeción de forma del artículo 16. Siguiente. El artículo 17, que habla sobre las competencias, regulación, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluye en el numeral 3 de este artículo la regulación y aprobación en forma previa. Si me ayudan por favor con la presentación. Su comercialización de los planes, programas y modalidades para la prestación de los servicios de atención integral de salud prepagada y de cobertura de seguros de asistencia médica, incluidos los que se oferten en el país para coberturas internacionales, así como para la modificación de aquellos. Esta competencia estaba y era parte de la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional. Hoy es trasladada a la Superintendencia de Compañías. Se incluye también en el numeral 4 la determinación de los contratos y pólizas tipo y sus anexos de condiciones y cláusulas obligatorias e identificación de cláusulas que se consideraren abusivas. Este numeral también constaba en el artículo 18 que era responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional. Siguiente, por favor. En el artículo 18, control y regulación a cargo de la Autoridad Sanitaria Nacional, se elimina el numeral 1. Todo este texto que lo acabamos de leer hace un momento pasa a ser competencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Siguiente. En el artículo 18, también en el numeral 4, en rojo tienen ustedes lo que el veto del señor presidente elimina: aprobación en rojo, los contratos, pólizas, tipo y sus anexos, que pasa a ser parte de la Superintendencia de Compañías. El resto queda exactamente igual. Se elimina también el numeral 5, que habla sobre el control contractual sanitario, y se elimina también el numeral 7, determinación en los contratos y pólizas, tipo y sus anexos de condiciones y cláusulas obligatorias e identificación de cláusulas que se consideren abusivas en materia sanitaria. Pasa a ser responsabilidad y competencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En el artículo 23, que también es un artículo que habla de competencias, sobre los contratos, su estructura y contenidos se sujetarán, se elimina la frase los contratos y pólizas tipo y sus anexos, que pasa a ser parte de la Superintendencia de Compañías. Se incluye la frase las cláusulas obligatorias aprobadas se elimina la Autoridad Sanitaria Nacional, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y el resto queda exactamente igual. En el artículo 24, sobre el objeto del contrato, el objeto de los contratos de prestación de servicios de atención integral de salud prepagada contendrá la obligación del financiamiento, el detalle de las prestaciones de salud, materia de la contratación aprobadas. Habíamos colocado nosotros que sea la Autoridad Sanitaria Nacional la que apruebe. Hoy el veto nos indica que debe ser la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En el artículo 29, que también es un artículo que habla de competencias, el precio que se fije en los contratos guardará conformidad con las notas técnicas y estudios actuariales aprobados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con el soporte técnico. La Asamblea había aprobado que este soporte técnico sea vinculante. Hoy se elimina la palabra vinculante en el texto del veto. Los artículos 47, 48 y 52 y la disposición transitoria octava se refieren a la aprobación de contratos, determinación y sanción de faltas que se modifican en función de la competencia de control a favor de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Siguiente. En el artículo 33 sobre la prohibición de exclusión por edad, se prohíbe también a las aludidas compañías modificar las condiciones de los contratos para el financiamiento de prestaciones de salud y de los seguros de asistencia médica para disminuir, restringir o eliminar la cobertura contratada por el hecho de que los usuarios o asegurados cumplan o tengan 65 años de edad o más,
siempre que dichos contratos posean una continuidad mínima de 5 años. Así lo habíamos aprobado nosotros. El texto del presidente nos indica que en rojo tienen ustedes, elimina la frase de 65 años de edad y más, e incluye la palabra en determinada edad, básicamente para evitar la suspicacia de algunas empresas de que cuando el cliente o el usuario vaya a cumplir 65 años, con 5 años de historial, es decir, 59 años, puedan cambiar las reglas del juego y quieran disminuir, restringir, eliminar cierta cobertura. Siguiente. En el artículo 35, sobre las obligaciones comunes de las compañías, el texto aprobado, notificar al usuario dentro de las 24 horas posteriores al requerimiento cuando la prestación no se encuentre cubierta o excede el monto de cobertura. El veto del señor presidente amplía este plazo y le otorga 5 días para que sean notificados. En el artículo 35 también de las obligaciones comunes de las compañías, numeral 8, en las modalidades cerrada y mixta, en la parte que corresponda, velar para que las prestaciones de los servicios de salud cumplan con los estándares de calidad establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. Este artículo es el que la Comisión de Salud recomienda la ratificación del texto aprobado por la Asamblea Nacional. Lo dijo ya, lo leyó la secretaria en el informe, las razones. La modalidad cerrada, que es la que viene eliminada en el texto del señor presidente, es cuando la compañía le obliga al usuario a que sea atendido por un determinado prestador de salud. La comisión cree que con mayor razón, si la compañía le obliga al usuario a ir a un determinado prestador de salud, tiene que garantizar y tiene que velar para que las prestaciones de los servicios de salud cumplan con los estándares de calidad. Con mayor razón, esta modalidad debe velar y debe garantizar este cumplimiento. Siguiente. La disposición general quinta, que se ha puesto de modo sesgado un cuestionamiento al contenido de la disposición general quinta, y sobre este asunto permítame decir lo siguiente. El proyecto aprobado por la Asamblea Nacional contiene las disposiciones generales cuarta y quinta, que fueron debatidas, fueron aprobadas en primero y segundo debate por parte de la Asamblea, en las que se establece ya la obligación para las compañías de realizar la respectiva coordinación de los beneficios y observar el procedimiento establecido por la Autoridad Sanitaria Nacional para la prelación de pagos entre las autoridades públicas y privadas, con la finalidad de cubrir las prestaciones a sus beneficiarios en sus contingencias. El veto presidencial lo que hace es derivar dicho contenido en 2 mandamientos concretos. Primero, pago o reembolso de valores por atenciones médicas en unidades de la red pública integral de salud, y en segundo lugar, el pago o reembolso de valores por atenciones en instituciones privadas por derivación. Puntualizaciones, estimados asambleístas, que en nada comprometen la estabilidad económica de las empresas ni su sustentabilidad financiera. Yo creo que hay que decirle la verdad al país. Y aquí algunas reflexiones. Hemos escuchado los últimos días en los medios de comunicación, en las redes sociales, que las empresas privadas van a quebrar, están amenazando con subir el costo de la prima en el 40%, en el 50%. Creo que es absolutamente irresponsable emitir este tipo de amenazas, sobre todo a los usuarios, que son los que están con el temor. Primero, este proyecto nos dice que el usuario o que la compañía tiene la obligación de ofertar 3 modalidades de atención al usuario: modalidad abierta, modalidad cerrada y modalidad mixta. En la modalidad abierta, el usuario tiene la libertad de escoger dónde hacerse atender. Puede hacerse atender en el sector privado o puede hacerse atender en el sector público. El sector público, la red pública, también se convierte en un prestador de salud. En ninguna parte del contrato con la empresa privada dice que usted no puede ir a la red pública.
y la red pública se convierte en ese prestador de salud. Por lo tanto, frente a ese contrato firmado, a ese compromiso establecido con la empresa privada, con su cliente o con su usuario, tienen la obligación de cubrir los costos. Y la empresa privada debería estar contenta y feliz. Y yo les pongo un ejemplo. ¿Cuánto cuesta una apendicitis en el sector privado y cuánto cuesta una apendicitis en el sector público? Indiscutiblemente que estas compañías van a pagar mucho menos en el sector público, porque ahí no le cobran honorarios médicos, ahí no le cobran hospitalización y no le cobran una serie de rubros que en el sector privado sí le cobrarían. Cuando la compañía hace un contrato con un usuario, independientemente que este usuario tenga un plan individual o un plan corporativo, la compañía está asumiendo o la empresa está asumiendo que le va a cubrir a ese paciente cualquier contingencia que tenga en un momento determinado. Ese es el compromiso de la compañía. Y ahora resulta que dice que no van a poder pagarle al Estado, que se van a desfinanciar y que van a quebrar. ¿Qué pasaría si todo este universo de usuarios no se hace atender en el sector público y va y se hace atender en el sector privado? Con mayor razón van a quebrar entonces. ¿Dónde está la responsabilidad de la empresa privada en el momento que firma un contrato con usuario y le garantiza que le va a cubrir el costo en una determinada contingencia? Yo creo que tenemos que hablar con seriedad a las compañías y decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. En otras palabras, lo que está diciendo la empresa privada en este momento es que han hecho sus cálculos de la siniestralidad de los usuarios en base al subsidio que está haciendo el Estado. Todos los contratos corporativos, el 100% de esas personas tienen seguro social. Pero un alto porcentaje de estos usuarios no se hacen atender en la empresa privada, van al seguro social. Y la empresa sigue cobrando mensualmente un rubro para ese usuario que se hace atender y que paga el Estado para atender y garantizar su salud. Así es que, estimados asambleístas, no nos dejemos amedrentar por parte de las empresas privadas. No van a quebrar, es falso que van a quebrar, probablemente van a ganar un poco menos de lo que han estado acostumbrados a ganar. Y lo que sí tenemos que garantizar como Comisión de Salud, como Asamblea Nacional, es uno de los derechos más preciados del ser humano, que es la salud. Dicho esto, señora Presidenta y compañeros y compañeras asambleístas, permítanme elevar a moción lo siguiente. Referente al allanamiento, que el Pleno de la Asamblea Nacional se allane a las objeciones del Ejecutivo contenidas en el oficio número C.7301-SGJ-16-533, de fecha de 8 de septiembre del 2016, constantes en los acápites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, excepto en la objeción planteada en el numeral 8 del artículo 35, constante en el acápite 8 de la objeción presidencial. Y en segundo lugar, referente a la ratificación, que el Pleno de la Asamblea Nacional se ratifique en el texto del numeral 8 del artículo 35 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, cuyo tenor literal es el siguiente: artículo 35, numeral 8, en las modalidades cerrada y mixta, en la parte que corresponda, velar para que las prestaciones de los servicios de salud cumplan con los estándares de calidad establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional y exigir a los prestadores sanitarios encargados de dichas prestaciones acrediten las respectivas aprobaciones académicas y licenciamiento según corresponda. Hasta allí, señora Presidenta y estimados asambleístas, muchísimas gracias.